Hola amigos de YouTube, soy Eric Terrones y en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de YouTube. En esta ocasión me pide calcular en la variable X teniendo los siguientes datos: que el triángulo ABC tenemos que el ángulo A mide 40 grados, el ángulo C mide 40 grados. Por lo tanto, yo ya reconozco un triángulo isósceles, que AB es igual a BC. Y bueno, procedo a delinear, ¿no? Delineando que ambos lados son iguales. Entonces, para yo poder calcular la variable X, haría un trazo. ¿Cuál sería dicho trazo? El trazo sería, ¿no? Bueno, prolongo este lado, más o menos, hasta acá, en el punto E. Tal que al propósito generamos que el triángulo EBC sería isósceles al propósito, porque tengo que ser pequeños artificios. Entonces yo digo, ¿no? Digo que el lado EB es igual al lado BC. Por lo tanto, digo que dichos ángulos son iguales, sería 10 grados. Segundo, entonces, si yo trazo EA y me doy cuenta que al sumar 20 más 30 sería acá 50 grados, entonces me doy cuenta que aquí hay una propiedad. Muchos lo llaman la propiedad de la corbata y sería de esta manera, ¿no? Si L es el ángulo alfa, L es el ángulo beta, L es X y L es Y, se cumple que alfa más beta es igual a X más Y. Ahora sí, si te ganas que 20 más 50 sería 70, 10 más el ángulo sería 60 grados. Aquí haría 70, aquí 70. Ahora, si nos ganamos, si te ganas bien, digo tercero, el triángulo EBA, ¿qué sucede con ese triángulo? Es equilátero. Por lo tanto, si es equilátero, sus tres ángulos internos serían 60 grados. Ya tengo un ángulo, 60 grados. El de acá también digo que es 60 grados. Y este ángulo también es 60, pero ya hay 10, por lo tanto él sería 50 grados. Ahora, si nos fijamos bien, EB y BA son iguales, pero también EA son iguales. Cuarto, si tú te ganas en el triángulo, por ejemplo, este es el punto D, EDA es un triángulo isósceles, porque yo veo 50 y veo 50. Por lo tanto, el lado EA es igual al lado DA. Y procedo a delinear, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, último y quinto paso, ¿no? Si te ganas en el triángulo ABD, ¿qué sucede con el triángulo? Es isósceles. Por lo tanto, yo digo, bueno, es isósceles. Por lo tanto, el lado AB es igual al lado AD, ¿no? Y digo, bueno, 20. Este ángulo y este ángulo son iguales. Si yo digo él es alfa, él también es alfa. Digo que alfa más alfa, 2, alfa más 20 sería 180 grados. Por lo tanto, alfa sería 80 grados. Pero ¿quién es alfa? Si yo digo él es beta, digo que beta más 50 es igual a alfa. ¿Quién sería alfa? 80. Beta más 50 sería alfa, que sería 80. Por lo tanto, beta sería 30 grados. Pero no es la respuesta, porque si nos ganamos, en el triángulo BCD, la suma de los ángulos internos es igual a la suma del ángulo externo. Por lo tanto, beta es igual a X más 10, pero beta es 30. Reemplazando valores, X sería 20 grados.
Nada más y así de sencillo. Gracias. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular la medida del ángulo BC, pero no dicen, en el triángulo ABC se traza la mediana interior BM, tal que AB es igual a CM, y se cumple que la medida del ángulo BAM sobre 4 es igual a la medida del ángulo BCM sobre 3 y todo es igual a 10. Calcule la medida del ángulo MBC. Bueno, para calcularlo entonces primero procedo esto a interpretarlo en un triángulo. ¿Cómo sería, no? Sería ABC un triángulo, pero nosotros dibujamos, te dice que BAM sobre 4 es igual a MBC sobre 3 y es igual a 10. Primero yo calculo que la medida del ángulo BAM sobre 4 es igual a 10 de frente, ¿no? Él es igual a 10. Por lo tanto, procede a multiplicar al otro miembro. Entonces yo digo que la medida del ángulo BAM sería 40 grados. Lo mismo sería para la medida del ángulo BCM. Por lo tanto, yo digo que rapidito la medida del ángulo BCM sería 3 por 10, 30 grados. Nada más. Ahora sí, procedo a dibujar. Primero dibujo mi triángulo ABC. Ya, entonces yo tengo el triángulo ABC y dice que se traza una mediana interior BM. Ojo, en AC, ¿no? No sabemos si es en este punto, en este punto o en este punto, no sé en dónde. Pero hay que tener una referencia de que AB es igual a CM. Por lo tanto, AB es igual a CM. Yo digo, AB es igual a CM. CM tiene que estar M, el punto M por acá, para decir que son iguales. Ahora me dice que la medida del ángulo BAM es igual a 40. BAM es igual a 40 grados. Siguiente, que la medida del ángulo BCM es 30. BCM 30, por lo tanto él es 30 grados. Y como es seviana, trazamos BM. Entonces me piden calcular la medida del ángulo MBC. MBC, yo digo que la variable X, lo común, ¿no? César, se apagó. Y ya. Entonces digo, teniendo estos datos, yo procedo a hacer unos pequeños construcciones. Primero, ¿qué haría? Si BA, mire, es igual a MC, por lo tanto yo voy a hacer una pequeña prolongación de CA hasta, yo puedo decir hasta el punto D, pero haciendo un pequeño artificio, ¿no? Diciendo D, tal que AD es igual a BA. Al propósito generamos un triángulo isósceles. ¿Quién? BDA. Entonces completo a hacer triángulo acá. Por lo tanto, ya he generado un triángulo isósceles. Entonces digo que él es 20 grados y él es 20 grados. ¿Por qué? Porque 20 más 20 te da 40 grados. Siguiente. Construyo un triángulo equilátero. ¿Pero por qué construir? Porque necesito más o menos encontrar que el ángulo 40 grados. Por lo tanto yo digo, voy a construir un tercer triángulo. No, ya he construido un segundo triángulo. Ya he construido el primer triángulo equilátero, digo isósceles BDA. Entonces construyo un segundo triángulo equilátero. Ojo, como son construcciones de triángulos hay que tener de mucha imaginación, pero no es nada complicado, ¿no? Sino que tenemos que tener bastante práctica. Entonces yo digo DA, digo el punto E, pero he generado un triángulo equilátero, pero al propósito, ¿no? Digo 60 grados acá, 60 grados acá, pero aquí hay 60.
ya tengo 20 grados. Y yo digo que él es 40 grados. Generando que DA, AE y ED son iguales. Por lo tanto, procedo a delinearlo. Entonces, si nos ganamos en el triángulo EAB, también he generado un isósceles. Entonces, procedo a completar dicho triángulo y me voy fijando que él es 60, él es 40, sumarían 100. Por lo tanto, él es 80 grados. Ahora yo digo, si este triángulo es isósceles, ¿cuánto sería él? Sería 50 grados. Y él también sería 50, pero ya tengo 20. Por lo tanto, él sería 30 grados. Ahora, si somos observadores, yo digo que hay una relación de triángulos. Yo digo que este pequeño triángulo es semejante, es congruente a este triángulo ABC. Por si acaso lo voy delineando para que se den cuenta. Ahora sí, yo digo, procedo a decir esto, ¿no? Que el triángulo EDB, es congruente, o quiere decir igual, que el triángulo ABC. Entonces procedo a encontrar la relación de congruencia, pero hay que colocar primero este punto. Yo digo que es el punto N y digo, ¿no? En el triángulo NAB, en el triángulo NAB, ¿qué sucede? Que aquí ya tenemos 20 grados, aquí 80, y la suma de los ángulos internos sería 180. Hay 100 grados. Faltaría 80 grados, que sería el ángulo N. Entonces he generado también un triángulo isósceles. Entonces digo que el triángulo NAB es isósceles. Ahora sí, para encontrar la relación de congruencia, como ya delineamos estos triángulos, digo, ¿no? Que a 30 grados tenemos BN, que es igual, miren acá, en 30 grados CM es igual. Segundo, en 40 grados tenemos también el lado AE, que es igual en el mismo triángulo aquí, 40 grados AB. Por lo tanto, yo digo, son iguales. Entonces ya tenemos, ¿no? Que a 50 se lo pone BN y a X se lo pone CM. Ya lo encontremos la relación de congruencia y digo que X es igual a 50 grados. Por ejemplo, a MC yo le doy, por ejemplo, A. Y si él es A, BN sería A. Entonces yo digo, a A se lo pone X, a A se lo pone X y a A se lo pone 50. Y como dichos triángulos son iguales, digo que X es igual a 50 grados. Nada más. Y así de sencillo. Gracias. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular X. Nos dice que AB es igual a BE. AB es igual a BE. Entonces yo procedo a delinear, ¿no? Entonces delineo que AB es igual a BE. Y me piden X. ¿Cómo voy a hacer este ejercicio? Recuerden que hay muchos pasos. Yo voy a hacer un paso de construcción de triángulos. Y bueno, hay que proceder. Yo digo que el triángulo ABC es isósceles. ¿Pero por qué? Porque si se dan cuenta, hay 80 grados, hay 20 grados y aquí hay que completar dicho ángulo. Entonces yo digo 80 más 20 sería 100 grados. ¿Cuánto falta para 180? Entonces él digo que es 80. Entonces ya me doy cuenta que, bueno, digo primero que el triángulo ABC es isósceles. Si digo que es isósceles, AC, gánense, AC es igual a BC, porque todo este ángulo también sería 80. 80 más 80 sería 160 más 20, 180. Por lo tanto, me piden X, estoy todavía lejos para calcular X. Entonces yo digo,
BA, yo qué tal si les doy el lado, por ejemplo, A. ¿Les parece? Si él es BA es A, él también sería A. Ahora yo le doy otra variable. ¿Les parece si yo le doy B? Y ahí he generado que el lado BC sería A más B. Si yo digo que BC es igual a AC, entonces estoy diciendo que el lado AC también vale A más B. Entonces digo que él vale A más B. El segundo paso. ¿Qué hago? Yo digo, voy a prolongar el lado CA. El lado CA lo voy a prolongar, pero voy a hacer, al propósito voy a generar un triángulo, un segundo triángulo escaleno. Entonces yo digo, bueno, hasta el punto, yo puedo decirle hasta el punto F, ¿les parece? Solo hasta el punto F. Tal que digo que el lado BA es igual al lado AF al propósito. Al propósito, ¿por qué? Y así he generado que mi triángulo isósceles. Entonces yo digo, si él es 80 grados y la suma de los ángulos internos es 80, por lo tanto yo digo, él es 40 grados y él es 40 grados. 40 más 40 sería 80 grados. Todavía hay que seguir construyendo. Entonces yo digo, si el lado BA es igual a AF también sería A. Ojo que lo hemos hecho al propósito, hemos construido este triángulo. Segundo, procedo a construir otro triángulo isósceles. ¿Por qué? Yo tengo 40 grados y se gana que aquí hay 20 grados. Él es A más B. Al propósito voy a prolongar otra vez CF en este caso. Voy a prolongar hasta este punto. Yo lo puedo llamar, tú puedes llamarlo cualquier punto, pero yo en este caso lo llamo G, ¿no? Siguiendo la secuencia del abecedario. Entonces yo digo, al propósito también digo que el lado BF es igual al lado FG. BF es igual al lado FG. Denotamos con, ¿te parece si yo lo hago con punto para que tú lo puedas ver? Y así lo unimos. Ahora sí, escuchen, si dichos lados son iguales, yo digo que el triángulo también GFB, GFB, ¿qué es? Isósceles. Bueno, sería isósceles. Entonces, el ángulo G es 20 grados y el ángulo GBF, el ángulo GBF sería también 20 grados. Tal que yo digo, 20 más 20 sería 40. Ahora sí, si se dan cuenta, para el tercer paso hay que ser observadores, ¿no? Yo me estoy ganando que en el triángulo GBC también es isósceles, porque ya tengo 20 grados y 20 grados. Entonces yo digo que el triángulo GBC es isósceles. Entonces digo que el lado GB, entonces digo que el lado GB es igual al lado BC. Y que BC es igual a más B. Es igual a más B. Entonces, automáticamente, GB, ¿cuánto vale? A más B. Por lo tanto, yo digo, él es A más B. Segundo, no queda ahí, porque yo quiero X. Estamos ya llegando a la respuesta X. Ahora hay que ser observadores. Yo digo, él es 60 grados. Hay que generar un triángulo equilátero. Por lo tanto, yo digo, si este es el lado A, al propósito yo puedo jalar más o menos aquí. Yo lo puedo llamar el punto H, AH. Tal que AH es igual a este lado, al lado AB. Ojo, que estamos generando construcciones para poder calcular la variable X. Entonces yo digo, y también es igual al lado A. Por lo tanto, él sería A también. Y como estoy generando a la vez, ustedes lo ven a simple vista, un triángulo isósceles, ¿no? Son iguales, por lo tanto, el ángulo 60 también llegaría a ser el ángulo 60 grados. Y así he generado que un triángulo equilátero 60, 60, automáticamente sería 60 grados, sería equilátero. Ah, ya. Entonces, si él es del lado A, él también sería del lado A. Pero me dicen que GB, se ganan que GB es A más B. Si ya tengo A, él sería B. ¿Todo bien hasta ahí?
claro, ¿no? Ahora sí, hay que ser observadores, hay que ser observadores, que podemos también aliar. Por ejemplo, yo digo, 20 más 20, ¿cuánto sería acá? 40 grados. Y si ganan que es 20 más 20 aquí, hemos construido un 40 grados, entonces yo digo, no, que el lado BF, a la vez que ya es igual a FG, también BF, gánense que es igual a BD. Porque ya tengo 40 grados, automáticamente el triángulo BFD, yo digo, por ejemplo, cuarto paso acá, el triángulo BFD también es isósceles. Isósceles. Entonces, por ejemplo, yo delineo con un punto. Ahora sí, me piden calcular X. Hay que observar, ¿no? Que 60 más 80, ¿cuánto sería? Sería 140. Para 180 él sería 40 grados. ¿Y cuánto sería este ángulo? Este ángulo, miren, 40 más 40 sería 80 grados. La suma de los ángulos internos sería la suma del ángulo externo. Ahora sí, estamos a punto de dar la respuesta. Hay que observar qué triángulo. Ahora, ¿les parece si yo hago este pequeño trazo HF? ¿Les parece si hago el pequeño trazo HF? Y ya encontré el triángulo equitativo. Digo que FHB, FHB se ganan es igual a qué triángulo. Hay que darse cuenta de la figura original. Es igual al triángulo BED. Bien, ya lo saquemos. Ahora sí, ¿por qué? Porque gánate que yo encuentro una relación de congruencia. Primero, bueno, lo voy a anotar en este lado. Digo, quinto paso, pero no es el último. Digo, ¿no? Que el triángulo FHB, el triángulo FHB es congruente ¿a qué triángulo? Al triángulo BED. Es congruente al triángulo BED. Es congruente al triángulo BED. Y yo encuentro una relación de congruencia. El lado A, 20 grados y un puntito, ¿no? Que señala al lado BF. A, 20 puntos. A, 20 puntos. Se ganan a 20 puntos, a 20 puntos. Entonces hay una relación de congruencia de lado, ángulo, lado. Entonces yo digo, hay una relación de congruencia de lado, ángulo, lado. Y nada más. Ahora sí, pero todavía no lo encuentro. O sea, quiere decir que, por ejemplo, al ángulo X se lo pone A. ¿Qué ángulo es? Pero si nosotros somos observadores, por ejemplo, yo digo, sexto paso, yo me doy cuenta que el triángulo FHA, ¿qué es? HA, si se dan cuenta, es isósceles. Es isósceles. Punto. Es isósceles. Si él es 40 grados, dichos ángulos serían igual. Pero entonces, si él es 40, él es 70 grados. Él es 70. 70 y 70 sería 140. Más 40, 180. Por lo tanto, él es 70, ya tengo 40. Él sería 30 grados. Ahora, gánate. A A se lo pone 30 y a A se lo pone X. Por lo tanto, X es igual a 30 grados. Nada más. Y así de sencillo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido mucho lo presentado. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Cualquier consulta pueden por favor ubicarnos en Facebook como Master y dejar sus ejercicios. Nosotros con gusto lo haremos. Muchas gracias.